Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de María de Jülichberg. Ella fue duquesa de Jülichberg, convirtiéndose en heredera de las propiedades de su padre en Jülich, Berg y Ravensberg tras hacerse evidente que el matrimonio de sus padres no daría más hijos. En 1509, María se casó con Juan III, duque de Cleves. Y su hija, Ana, se convirtió en la cuarta consorte del rey Enrique VIII de Inglaterra. Con este video continúo una serie dedicada a la familia de dicha reina consorte, para complacer así las peticiones de Steven Zapata, Jesús Ignacio Sánchez y de Bencruz Pt. Cuando pensamos en el ducado alemán de Cleves, lo primero que nos viene a la mente suele ser Ana de Cleves, la cuarta esposa del rey Enrique VIII, de quien se divorció inmediatamente por no sentirse atraído por su belleza, al menos según los relatos ingleses. Pero solemos dejar de lado la vida alemana de dicha princesa y olvidarnos de la historia de su familia cuando estudiamos los siglos XVI y XVII en constante evolución, a pesar de que Alemania se enfrentaba a la Reforma. Ya vimos en un video anterior cómo funcionaba el sistema de ducados en Alemania y hablamos brevemente de personajes como Guillermo IV, duque de Jülichberg, así como de Juan II, duque de Cleves y de la Mark. El abuelo de los hermanos von der Mark, conocido como el hacedor de bebés por la cantidad exorbitante de hijos ilegítimos que tuvo. También aprendimos cómo los ducados alemanes se conectaron con el Sacro Imperio Romano Germánico y su a menudo conflictiva relación con el papado en Roma. Esta información de fondo es esencial para comprender plenamente el atolladero político y religioso en el que se verían envueltos Ana y su familia durante el siglo XVI. Así que los invito a ver el material sobre el tema que recientemente subí al canal. A continuación, pasamos al matrimonio de Juan III de Cleves y la Mark y María de Jülichberg, padres de Sibila, Ana, Guillermo y Amalia. A través de este matrimonio se forma el Ducado Unido de Jülichberg y Cleves. Es durante su reinado como duques de Jülichberg-Cleves que presenciamos el surgimiento del luteranismo, el auge de la Reforma y el inicio de la transformación del panorama político. La duquesa María nació el 3 de agosto de 1491 en Jülich, en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente Alemania, hija única del duque Guillermo IV y la duquesa Sibila. Sus abuelos maternos fueron Alberto III Aquiles, elector de Brandeburgo, y su esposa Ana de Sajonia, ella misma hija del elector Federico II de Sajonia, fruto de su matrimonio con Margarita de Austria. María descendía de la línea de princesas alemanas que se remontaba a Sibila de Brandeburgo, Sofía de Sajonia y Adelaida de Teck. El nacimiento de la niña representó no solo la continuación de una línea ducal, sino la llave para unir dos importantes territorios del oeste germánico. Al no tener hermanos varones, María fue reconocida desde su nacimiento como heredera universal de los ducados de Jülich y Berg. Ambos territorios estaban ubicados en una región estratégica del Rin inferior, entre Colonia y Aquisgrán, y eran ricos en recursos agrícolas, rutas comerciales y prestigio nobiliario. La nobleza germánica del siglo XV raramente permitía que una mujer gobernara por derecho propio, pero María fue una excepción. Desde joven, recibió una formación acorde a su futuro papel, con instrucción en religión, administración, lengua latina, etiqueta cortesana y diplomacia. Su herencia hizo de ella una de las damas más codiciadas del Sacro Imperio. Su matrimonio era, por tanto, un asunto político como dinástico. En 1496, a la edad de 5 años, la duquesa María se comprometió con el hijo y entonces heredero del duque de Cleves, Juan, que por aquel entonces tenía unos 6 años. Su matrimonio no se celebró hasta 1509, cuando la novia cumplió los 18 años. Esta unión no solo fue una alianza política de enorme peso, sino que marcaría el nacimiento de lo que se conocería como los Ducados Unidos de Jülich-Clevesberg. La combinación de los derechos hereditarios de María con las posesiones de Juan dio lugar a una estructura territorial compacta y poderosa, justo en la frontera entre el Imperio, Francia y los Países Bajos borgoñones.
Juan III heredó el ducado de Cleves en 1521, mientras que María, al ser mujer y no poder heredar, aportó los ducados de Jülich y Berg tras la muerte de su padre. Así se formó un conglomerado territorial sin precedentes en la región del Rin. Aunque su esposo asumió el gobierno nominal, María fue una figura fundamental en la administración interna y en la consolidación de las alianzas políticas y religiosas del nuevo bloque territorial. Juan III se convirtió entonces en el primer gobernante de los Ducados Unidos de Jülich-Klevesberg, que existirían hasta 1666. De cómo se dio toda esta unión de ducados les hablo en un video sobre el tema que ya subí al canal recientemente. La corte de Cleves no era tan monótona y aburrida como los personajes ingleses de la época parecen imaginar. Desde principios del siglo XV, la influencia borgoñona había influido en la corte, y los bufones, la caza y la música eran elementos comunes en el siglo XV. Sin embargo, los duques de Cleves ya no eran tan ricos como antes, por lo que no se pudo experimentar el apogeo de la cultura cortesana en el hogar familiar. No sabemos a ciencia cierta si el matrimonio de María y Juan III fue una unión feliz, pero ellos tuvieron 3 hijas y un hijo entre 1512 y 1517. La primera de dichas hijas se llamó Sibila, nacida en 1512 y muerta en 1554. Fue electora consorte de Sajonia. Y tuvo 4 hijos con su esposo. El más famoso de estos vástagos, Ana von der Mark, o Ana de Cleves, nació en 1515 como la segunda hija de los duques. Ana recibió el nombre de su tía paterna, aunque su lugar de nacimiento es controvertido. En 1515 existían 3 castillos ducales principales, el Palacio Ducal de Düsseldorf, el Castillo de Schwanenburg-Swan, en Cleves, y el Castillo de Ambach, en Niedersier. El Palacio Ducal sufrió graves daños en un incendio a finales de 1510, aunque posiblemente aún era habitable. El Castillo de Ambach fue casi destruido debido a una explosión de pólvora a finales de 1512. El único castillo que estaba en perfecto estado de funcionamiento era el Castillo de Swan. Sin embargo, los abuelos paternos de Ana residían aquí en el momento de su nacimiento, porque su abuelo aún era el duque de Cleves. El hermano de Ana, Guillermo, nació exactamente 13 meses después de ella, el 28 de julio de 1516, en el Castillo de Swan. El nacimiento de Guillermo debió ser un alivio para sus padres. Recibió la educación necesaria para un futuro gobernante y recibió instrucción en humanismo. Desiderio Erasmo envió copias de su obra a Guillermo cuando éste era adolescente y fue invitado a vivir en la corte de Cleves durante el reinado de su padre, Juan III. La última hija de la pareja, llamada Amalia, nació en 1517. Probablemente nació en el castillo de Swan, pero su lugar de nacimiento tradicional es Düsseldorf. Sus padres intentaron casarla con uno de los hijos del margrave de Baden. Pero ella permaneció soltera, muriendo en 1586 a la edad de 68 años. Ana y sus hermanas fueron reconocidas como duquesas natas de Jülich-Klevesberg. En la parte del Sacro Imperio Romano Germánico que hoy se considera Alemania, las mujeres no podían heredar propiedades. La distinción de duquesa nata, en lugar de duquesa consorte o duquesa reinante, era importante. Si la duquesa nacida no tenía un hermano al que heredar, su esposo tenía derecho a gobernar el territorio jure uxoris. La propia madre de Ana, María de Jülichberg, es un ejemplo de esto. Ya dije que María era la única hija legítima de su padre. El medio hermano de María, Juan de Jülich, era ilegítimo. Así que cuando María se casó en 1509, su esposo Juan III se convirtió en el duque de Jülichberg jure uxoris tras la muerte de su suegro en 1511. La propia María fue reconocida como duquesa regente de Jülichberg y ocasionalmente aparecía para tratar asuntos gubernamentales. También se sabe que María era una católica tradicional, que impartió a sus hijas una educación práctica sobre cómo dirigir una casa noble, lo cual era habitual para las mujeres de la nobleza alemana de la época. Esta educación difería de la que se impartía típicamente a las hijas de la nobleza y la alta burguesía inglesas.
En el libro sobre las esposas de Enrique VIII y Antonia Fraser sugiere que, tras su matrimonio, una de las razones por las que Enrique VIII sentía tanta antipatía por Ana de Cleves era que, a diferencia de sus dos primeras esposas y de muchas de las damas de la corte que lo rodeaban, la alemana carecía de dotes académicas y musicales, y estaba mal preparada para desenvolverse en la contenciosa corte inglesa. La propia duquesa María parece no haber estado a favor de enviar a su hija a Inglaterra. Y en una correspondencia posterior, ella escribió que la amaba tanto que no quería separarse de ella. Es necesario hablarles un poco sobre las costumbres en la corte ducal de Cleves para entender un poco el trasfondo de la educación a la que fueron expuestas las princesas de esa época. Pues bien, las hijas de los duques de Cleves se criaron en el Frauenzimmer o cámara de las mujeres de la corte. El Frauenzimmer reflejaba en gran medida la corte principal masculina, con la excepción de que no se permitía la entrada a los varones mayores de 12 años. A los hombres no se les permitía entrar por la noche, con la excepción de los médicos. La tradición del Frauenzimmer llegó a Cleves a través de un matrimonio con Borgoña en el siglo XV. El término Frauenzimmer designaba a las personas que conformaban la vida cotidiana en el lugar. Estas personas incluían a la noble principal, sus parientes e hijas, sus asistentes, una Hofmeisterin o institutriz y sus pupilas. El Frauenzimmer se celebraba en toda Alemania y hacia el este, hacia Polonia. El término Frauenzimmer también podía describir a las damas de compañía de la corte. El Frauenzimmer instruía a las jóvenes nobles sobre cómo administrar un hogar. Una joven, como María o su hija Ana, aprendía a remendar ropa, posiblemente a tejer, bordar, cocinar y otras tareas necesarias para el hogar. Las reglas sobre quién podía estar en el Frauenzimmer, los deberes de cada miembro y el comportamiento dentro del Frauenzimmer estaban dictadas por leyes escritas. Estas ordenanzas dictaban la jerarquía del Frauenzimmer, las normas de decoro con los hombres en la corte, incluyendo qué estilos de danza cortesana estaban permitidos. Cuando el Frauenzimmer podía interactuar con hombres y el comportamiento moral adecuado. Cada Frauenzimmer contaba con un pequeño personal de cocina independiente. En cada comida se observaba una jerarquía sobre quién se sentaba dónde y qué comía. Un puñado de personas en la corte poseían las llaves del Frauenzimmer, lo cual representaba una gran responsabilidad. Cada detalle de la vida cotidiana en el Frauenzimmer se explicaba en las ordenanzas. Múltiples contratos regulaban quién prestaba qué servicios a quién y la compensación adecuada. El pago consistía en alojamiento, comida, ropa o incluso caballos. Naturalmente, el dinero también era aceptable. Es posible que, como parte de su educación, las damas participaran en la contabilidad de los pagos realizados a la casa Frauenzimmer. Ana probablemente aprendió contabilidad básica, ya que era vital para la correcta gestión de los registros y la administración de una casa noble. Aunque la descripción de una Frauenzimmer suene un tanto aburrida, la vida en ella estaba llena de alegría y desenfado. La caza era un pasatiempo favorito en las cortes de los duques de Cleves. Las Frauenzimmer participaban en expediciones de caza. Por supuesto, las jóvenes seguían siendo vigiladas de cerca para proteger su virtud y dignidad. Si dignatarios o personas importantes visitaban la corte, las damas de la Frauenzimmer eran una parte importante de las festividades. El cronista Hans von Weinichen señaló que en una corte de Liegnitz, la duquesa ofrecía un festín cada noche, con bailes hasta altas horas de la noche. Weinichen comentó sobre la corte de Liegnitz. La música era encantadora, el vino bueno, el Frauenzimmer hermoso y la compañía discreta. Otros entretenimientos ofrecidos por el Frauenzimmer eran equitación, carreras de sortijas, música y baile. Era común que las mujeres de la corte, tras pasar un tiempo fuera del Frauenzimmer por cualquier motivo, ansiaran la camaradería y el disfrute que se encontraban en el Frauenzimmer. No hay evidencia de la vida de Ana de Cleves de joven, pero es seguro que ella y sus hermanas se criaron en el Frauenzimmer. Su madre, María, fue una parte importante de sus vidas y, como ya se ha dicho, las educó en la fe católica.
Ana aprendió a leer y escribir al menos un dialecto alemán y probablemente entendía algo de latín. Es importante comprender que el alemán moderno se basa en una forma del alemán sajón del siglo XVI y que se hablaban cientos de dialectos alemanes en las zonas germánicas del Sacro Imperio Romano Germánico. Ana y sus hermanas habrían estado cerca de mujeres embarazadas que se encontraban en el Frauenzimmer y posiblemente estuvieron expuestas al parto. Las parteras estaban presentes en el Frauenzimmer. Dado que Ana, al menos, estaba cerca de mujeres embarazadas, no hay razón para pensar que no comprendiera el propósito de un matrimonio noble ni cómo tener hijos. Ni la educación que la duquesa María pudo haber facilitado a su hija Ana, ni el desconocimiento de esta última del inglés deben ser considerados en su contra. Ella aprendió habilidades prácticas que se valoraban en Alemania. Una vez concluidas las negociaciones matrimoniales con Inglaterra, Ana pudo haber aprendido algo de inglés antes de conocer a Enrique VIII. También cabe recordar que Catalina de Aragón no hablaba inglés cuando llegó para su boda con el príncipe Arturo Tudor. Inglaterra, a principios del siglo XVI, era un pequeño e inestable país insular y aún no era la gran potencia que llegaría a ser a finales del siglo XVI y principios del XVII. No había razón para que una princesa española o alemana aprendiera inglés. La familia de Ana no era desconocida para Enrique VIII cuando ella nació. En 1511, el duque de Güeldres participó en varias escaramuzas con el abuelo de Ana, de las cuales Enrique recibió informes en la corte. Enrique también estuvo al tanto de las negociaciones entre Juan II de Cleves y el duque de Güeldres en 1514. Enrique estuvo al tanto de los acontecimientos en el continente europeo durante todo su reinado, incluyendo la política en dicho ducado. Aunque al principio del reinado de Enrique parecía improbable que tomara a una alemana como reina consorte, el territorio de Jülich-Klevesberg no le era desconocido, ni se trataba de una región políticamente desconocida. Como duquesa consorte y señora territorial de pleno derecho, María se estableció en la corte de Düsseldorf y participó activamente en la vida política y religiosa de los ducados. Mientras que su esposo se inclinaba hacia una postura conciliadora ante la reforma protestante, de hecho, Juan III fue conocido como el Pacífico, vimos que María se mantuvo fiel al catolicismo tradicional. Vimos también que su influencia se manifestó particularmente en la educación de sus hijos. María insistió en una formación religiosa sólida, basada en la devoción y la obediencia, y se opuso a cualquier ruptura radical con Roma. Este enfoque fue especialmente evidente en la crianza de su hija Ana. Además, María mantuvo una activa red de correspondencia con otras casas principescas, participó en la protección de conventos, apoyó fundaciones religiosas y tuvo un rol decisivo en el mecenazgo cultural de su corte. También contribuyó al crecimiento de la biblioteca ducal, promoviendo el estudio de las lenguas clásicas, la historia y la teología. María falleció en el castillo de Düren el 29 de agosto de 1543 a la edad de 52 años, unos 3 años después de la anulación del matrimonio de su hija con el rey de Inglaterra. Según Nicholas Botton, el diplomático inglés que negoció el matrimonio entre Ana y dicho rey, la duquesa viuda había muerto furiosa y fuera de sí. Fue enterrada con honores ducales en la iglesia colegiata de Cleve, y su tumba fue decorada con inscripciones en latín que alababan su piedad, prudencia y virtud maternal. Su hijo Guillermo V le erigió un monumento conmemorativo y mantuvo su imagen como símbolo de continuidad dinástica. Durante el siglo XVII, en plena contrarreforma, se reeditó su figura en crónicas locales como modelo de princesa cristiana y madre ejemplar. A pesar de los violentos movimientos luteranos que sacudieron las tierras y la época en que María vivió, ella siempre se mantuvo estrictamente católica y no estaba en absoluto a favor de que las mujeres nobles recibieran educación formal. Un punto en el que existía una gran disparidad con la educación que recibían las mujeres en Inglaterra. Algunos historiadores han llegado a argumentar que este desconocimiento de la poesía y la música no solo fue una de las razones por las que Enrique VIII nunca sintió afinidad con Ana, sino que, en general, la hacía sentir fuera de lugar en una corte donde incluso las damas de honor eran más versadas que ella.
María, por otro lado, no parece haber estado a favor de enviar a su hija a Inglaterra y algunas cartas parecen respaldar esta creencia. Ya dije que María mantuvo estrechos lazos con otras casas principescas del imperio, especialmente con las ramas católicas de Sajonia, Baviera y Brandeburgo. Su linaje Hohenzollern le permitió actuar como mediadora en diversas controversias territoriales. También existieron contactos epistolares con la corte de Borgoña y el reino de Francia, especialmente durante los años en los que su hija Ana fue considerada para el matrimonio real. Se han documentado embajadas enviadas desde Düsseldorf a París y Bruselas, lo que indica que María estaba bien informada de los cambios políticos y sabía cómo posicionar a su familia dentro de ese entorno competitivo. La elección de su hija como reina consorte de Inglaterra en 1540 fue, en parte, resultado de esa labor diplomática previa y del prestigio que María había consolidado. La historia de María de Julichberg nos recuerda que no siempre son los guerreros ni los reyes quienes moldean el curso de la historia. A veces, es una heredera firme, una madre previsora y una noble silenciosa quien, desde las sombras del poder, edifica una dinastía. Preserva la estabilidad y proyecta su influencia mucho más allá de las fronteras de su tiempo. ¿Conocías el papel de María en la política del Rin? ¿Crees que su hija Ana de Cleves heredó algo más que un título? Te invito a que compartas tus opiniones en la sección de comentarios. Si te interesan estas historias poco contadas de la nobleza europea, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio y si deseas apoyar este proyecto, considera unirte a nuestras membresías. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo la vida de figuras como María, que merecen su lugar en la historia. Hasta el próximo video.